¿Alguien tiene alguna idea de retículo? ¿Le suena algo? ¿O qué es el retículo? Por lo menos, retículo endoplásmico. A los 21 personas que están presentes aquí, ¿a alguien le suena ese concepto? Ni siquiera. Sería grave si no le suena el retículo endoplásmico, pero puede ser. ¿No De que los aquí, existe el rugoso y el liso? ¿ya? ¿Y qué es? Es súper sencilla la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué es el retículo? Así como ustedes se los pasan como qué. ¿Alguien sabe? Bueno, su compañero está bien lo que usted está diciendo. Les dicen que hay un retículo rugoso y un retículo liso. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna idea de qué es el retículo? Está en la célula, ¿cierto? Porque estamos viendo células. Y Un dentro de las organelo. células, ah, Es un organelo. eso, esa era mi pregunta. ¿Qué es? Es un organelo endomembranoso o un sistema de endomembranas. También los llaman así, ¿ya? Y como dijo su compañera, muy bien Catalina, creo que fue la que habló. Y como dijo otro compañero, que no vi su nombre, me disculpa, eh, les han enseñado que hay un retículo rugoso y un retículo liso. ¿Alguien sabe para qué sirve el retículo en la célula? ¿Para qué servirá? ¿Alguien tiene alguna idea? O ya olvidaron todo lo que vieron en el colegio, parece. Para sintetizar ¿Ya? ¿Síntesis de qué? de las proteínas, ¿no? Y los Perfecto. Y los lípidos. lípidos. Sí, súper bien, Tamara. Muy bien. Es justamente el lugar de biosíntesis celular. O sea, ¿de síntesis de qué? De fabricación. Cuando uno habla de síntesis, habla de fabricar, de elaborar. Eso significa. La célula en ese lugar y gracias a ese organelo fabrica, como dice Tamara, muy bien Tamara, fabrica proteínas y fabrica lípidos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y alguien me escribió por el chat. Hola a todos. ¿Contiene ribosomas? Ah, Nicolás dice que contiene ribosomas y con ello crea proteínas. No es que, bueno, en lo que decía su compañero hay uno rugoso y el rugoso tiene adosados en sus membranas ribosomas. No es que contenga ribosomas propios, ya eso quiero dejarlo claro. Eh, Se adosan a las membranas del retículo en algunos lugares ribosomas. Y como dice Nicolás, muy bien, a través de esa acción conjunta eh, se sintetizan proteínas en el retículo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, los quiero bien atentos porque seguramente van a aparecer cosas que ustedes no han visto. Eh, Porque según lo que he estado ahora preguntándoles, hay ideas, pero son ideas muy iniciales. Entonces necesito que estén súper atentos porque esta clase es fácil si uno está muy concentrado, ¿ya? Pero si te pierdes un poco, ya no vuelves a... Como que si te despistas un momento, de repente pueden quedar a la mitad de la clase, ¿ya? Solo pido atención. Voy a compartir ahora el PPT de la clase de hoy, que ya estaba, yo lo dejé anoche en PDF en la plataforma, ¿ya? Como me pidieron que esto fuera con fondo blanco, tiene fondo blanco. Ahora tienen fondos blancos las presentaciones. Eh, ya, ahí estoy. Quiero ver el cursor. Acá. Perfecto. Ya. Eh, Esta clase, claro, uno podría titularla como retículo endoplásmico o como aparato de Golgi, pero lo cierto es que estos dos organelos o estos dos sistemas de endomembranosos trabajan en conjunto em, para la síntesis de proteínas y lípidos y ¿qué es lo que
¿qué idea atraviesa esta clase? Es la de tráfico entre membranas. Eso es el concepto que hay detrás del funcionamiento del retículo y del Golgi. Sintetizan proteínas y lípidos, pero trabajan en conjunto ambos y van fabricando, van elaborando, van sintetizando estas proteínas y estos lípidos a través de ¿qué? Del tráfico de estas proteínas y de estos lípidos a través de sus membranas, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí en la parte derecha es un sistema de tráfico de membranas justamente, y la célula eucarionte en particular tiene estas membranas internas. Las células procariontes no lo tienen. Las células procariontes tienen una membrana y tienen el citosol, ¿cierto? En cambio, las células eucariontes en su interior tienen sistemas endomembranosos, tienen membranas dentro de la membrana. Y esas endomembranas constituyen los distintos organelos. Y cada uno de estos organelos, de estos sistemas de endomembranas, tienen funciones distintas y también tienen un conjunto de moléculas que le permiten realizar esa función, ¿ya? Ahora, ¿cómo se comunican estos sistemas endomembranosos? A través de pequeñas vesículas, como ustedes ven acá, que van a transportar sustancias que están en su interior. Y acá se muestra un esquema general de cualquier sistema de endomembranas donde hay un compartimento que dona, dice compartimento dador, y que dona vesículas con ciertos elementos a un compartimento diana, ¿ya? Que es la que recibe esas moléculas. De esta manera se comunica el núcleo, el retículo, el aparato de Golgi y la membrana de la célula. Y de esta manera viajan, se transportan las proteínas y los fosfolípidos para constituir distintas membranas y también para llevar las proteínas al lugar donde deben, ¿ya? Entonces es muy importante este tráfico de membranas y es muy importante el rol que cumplen ahí el retículo y el aparato de Golgi, ¿ya? Lo que yo les decía recién, si uno ve la célula en general, una de las partes más importantes obviamente es el núcleo, que es lo que ven aquí ustedes en color café. Y si ven ese núcleo, este núcleo tiene una membrana doble, conocida como envoltura nuclear, y esta membrana nuclear se continúa, fíjense aquí, se empieza a continuar con el retículo. Se une, se adosa, está unida a este retículo. Bueno, ahí están los puntitos negros que serían ribosomas, y este retículo luego está conectado a través de vesículas con el aparato de Golgi que está acá. Entonces, eso es lo que yo les comentaba recién, que es un sistema que está unido y trabaja en conjunto. Acá es lo mismo, es otra imagen de lo mismo. Está el núcleo, la membrana de este núcleo que se continúa con el retículo y que a través de vesículas transporta lo que aquí se produce al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi, fíjense, luego transporta estas proteínas, estos lípidos que se sintetizaron en el retículo y también en el Golgi a través de vesículas y los puede transportar hacia el exterior, fíjense acá, o hacia un lisosoma o a otro organelo, ¿ya? Vamos a ver un poquitito ahora entonces la estructura del retículo primero. Algunas generalidades. Bueno, el retículo, ahí ustedes ven imágenes, microfotografías. El retículo es un sistema de sacos y de túbulos, que es algo que se representa en la imagen de la izquierda abajo.
está formado por una serie de tubos que están ahí, ustedes ven ahí los túbulos y los sacos, y estos están todos interconectados, ¿ya? Y como decía su compañera, como decía Tamara, el retículo endoplásmico tiene un papel central en la biosíntesis celular, en la síntesis de la célula. ¿De qué? Principalmente de proteínas y de lípidos, ¿ya? Pero también sintetiza algunas hormonas, captura calcio, en otras partes de su estructura. Fíjense que acá yo, antes de poner la función, puse una sigla que es RER o REL. Eso significa que esta función se cumple o se produce en el retículo endoplásmico rugoso, y la síntesis de hormonas y la captura de calcio en el retículo endoplásmico liso. Ahora, ustedes en el colegio les enseñan que hay un retículo endoplásmico rugoso y un retículo endoplásmico liso. Pero lo cierto es que el retículo es uno solo. El retículo es una estructura única formada por estos sacos y estos túbulos, y en aquellos lugares en donde tiene adosados ribosomas se le llama rugoso, y en aquellos lugares donde no hay adosados en su membrana ribosomas se llama retículo endoplásmico liso. Entonces, cuando tiene ribosomas en su membrana, retículo endoplásmico rugoso, en esa zona. Y cuando no, retículo endoplásmico liso. Pero el retículo es uno solo, no son dos estructuras por separado, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo sepan, porque a veces se enseña y queda la idea de que son dos estructuras distintas en el colegio, ¿ya? Ok. Los ribosomas. Un compañero de ustedes dijo que estos ribosomas se encontraban en el retículo y que gracias a eso se sintetizaban o se creaban las proteínas. Lo cierto es que los ribosomas están en general libres en el citosol. Este esquema representa justamente eso. De hecho, los ribosomas, cuando no están realizando su función, ustedes saben que los ribosomas están constituidos por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Ahí hay un ribosoma unido en sus subunidades. ¿Por qué? Porque está... hay un zancudo por aquí. Porque está sintetizando una proteína. Por lo tanto, cuando está actuando, cuando está realizando su función, estas dos subunidades se unen y sintetizan la proteína, ¿ya? Pero también se puede encontrar en el citoplasma las subunidades por separado, que es lo que se representa acá, en esta parte de la diapositiva. Entonces, hay dos posibilidades. Está la posibilidad de que un ribosoma en el citosol actúe y ejerza su función, o sea, sintetice proteínas, se unen las dos subunidades. Aquí está el RNA mensajero que va a codificar para la proteína, el ribosoma lo toma, este RNA mensajero, y empieza a sintetizar la proteína que está acá en color verde. Lee este mensaje y sintetiza la proteína. Y la proteína va a quedar libre en el citosol, va a quedar acá. Y la otra posibilidad es que estos ribosomas se adosen a la membrana, este es el retículo, se adosan a la membrana, toman el RNA mensajero y empiezan a sintetizar la proteína, pero al sintetizarla la ingresan y esta proteína queda dentro del retículo. Entonces podemos encontrar proteínas libres y proteínas propias del retículo que ingresan a este retículo endoplásmico. Y a la vez podemos encontrar ribosomas libres en el citoplasma o unidos a la membrana de los retículos, ¿ya? Ahora, estas
proteínas que se sintetizan pueden tener distintos destinos. Lo cierto es que la mayoría o casi todas las proteínas de la célula se sintetizan gracias a ribosomas que se encuentran en el citosol. Veamos este esquema. Acá hay un RNA mensajero que lleva el mensaje que va a codificar para una proteína y se encuentran estos ribosomas libres en el citoplasma de la célula, ¿ya? Aquí ustedes ven distintos organelos. Está el núcleo en la célula, hay un cloroplasto, esta célula podría ser vegetal, hay una mitocondria por aquí, hay un peroxisoma, está el retículo, está el Golgi. Tenemos este RNA mensajero que viene saliendo o está por ahí desde el núcleo y hay ribosomas libres. Y estos ribosomas toman este RNA mensajero, lo traducen y lo convierten en una proteína. Y esta proteína, como les decía yo, si se fijan acá en el número 2, esta proteína es una proteína citosólica, una proteína del citosol que queda libre en el citosol de la célula. Podría quedar así, pero también existe la posibilidad de que sea una proteína que es propia de una mitocondria o de un cloroplasto o una proteína que debe volver al núcleo, porque ahí cumple su función, o también podría ir un peroxisoma. ¿De qué va a depender la dirección que va a tomar, el lugar hacia donde va a ir? Fíjense en esta parte. Está esta misma proteína citosólica, pero tiene un cuadradito de color amarillo. Y ese cuadradito de color amarillo no está ahí por casualidad. Ese cuadradito de color amarillo es una secuencia que tiene la proteína, una parte de la proteína, que lleva un mensaje específico. Y ese mensaje específico lo que está diciendo es que esa proteína tiene que ir, por ejemplo, a la mitocondria. Tiene una secuencia señal, se habla de secuencias señales. Son una especie de mensaje que le están indicando a la célula que esta proteína es propia, por ejemplo, de la mitocondria. O podría tener una secuencia señal que le indique que tiene que ir al cloroplasto porque es propia del cloroplasto. O también al peroxisoma, o que tiene que, por ejemplo, es una histona y tiene que volver al núcleo, ¿ya? Entonces, las proteínas se sintetizan en su mayoría en el citosol gracias a los ribosomas y pueden quedar como proteínas maduras citosólicas o pueden ir a alguno de los organelos a cumplir su función. ¿Cómo logran llegar a los distintos organelos? Gracias a una secuencia señal que les indica dónde deben ir. Esa es una posibilidad de las proteínas citosólicas. También existe otra posibilidad de proteína cuando los ribosomas se adosan a las membranas del retículo. Todo esto que yo les conté tiene que ver con la síntesis de proteína en el citosol, pero también existe la posibilidad de que estos ribosomas que están en el citosol se adhieran a la membrana del retículo y cuando están adheridas a la membrana, toman este RNA mensajero y traducen el mensaje y sintetizan las proteínas, pero estas proteínas las sintetizan para que queden en el interior del retículo. Y desde ahí pueden pasar a través de vesículas, lo vamos a ver más adelante, a través de vesículas pasan al aparato de Golgi. Y a través de vesículas pasan a través de las cisternas del Golgi. Recuerden que, si es que se acuerdan, igual lo vamos a ver más adelante, el Golgi está compuesto por un sistema de varias cisternas apiladas, ¿ya? Y luego, estas proteínas que pasan por el Golgi sufren algunos cambios y salen maduras
a través de vesículas y pueden ir, por ejemplo, a la membrana plasmática, a formar parte de la membrana, o podrían ir al lisosoma, o pueden ir y secretarse fuera de la célula, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, son varias las posibilidades que tiene una proteína luego de ser sintetizada. Nosotros nos vamos a concentrar hoy día en este proceso, cuando el ribosoma se adhiere al retículo y sintetiza proteínas en el retículo, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver hoy día. Y es lo que ocurre con la mayoría de las proteínas, ¿ya? Ok. Yo les contaba que estas proteínas, para ir a ciertos organelos, necesitan de una secuencia señal. Necesitan de señales que le indiquen que tiene que ir a la mitocondria, que tiene que ir al retículo. Entonces vamos a hablar un poquitito de eso y después vamos a entrar de lleno al retículo, ¿ya? Estoy aquí, ¿ya? Pero esas van a ser una o dos diapositivas o tal vez la que viene nomás. Después nos vamos a ir de lleno a lo que ocurre en el retículo, ¿ya? Entonces yo les decía que estas proteínas necesitaban una señal. ¿Y en qué consiste esa señal? Bueno, ustedes ya vimos proteínas y vimos por qué estaban constituidas las proteínas. ¿Por qué estaban constituidas las proteínas? ¿Cuál es la subunidad? ¿Por qué está compuesta? Para ir recordando, todo chiquillos, todo lo que aprendieron antes les va a servir. Así que no lo pueden olvidar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaba constituida una proteína? ¿Ya lo olvidaron? Mis alumnos de estrella que se levantan a las 8:30 para escuchar la clase. Hola, con Vamos. Joaquín, profesora. Hola, Joaquín. ¿El aminoácido qué tendría que hacer? Aminoácidos, súper bien. No se les olvide. Lo que ustedes ven aquí es un RNA mensajero que se traduce a una proteína, lo traduce el ribosoma, y particularmente lo que ustedes ven aquí es un polipéptido, digamos una secuencia de aminoácidos que conforman una proteína. Aquí está la metionina, la isoleucina, aparece la serina. Y lo que yo quiero ahora es que ustedes entiendan que estas proteínas, cuando se sintetizan, tienen una señal, ¿cierto? ¿Y la señal en qué consiste? Consiste justamente en cierta cantidad de aminoácidos que están en esta cadena, en esta proteína. Entonces, la proteína está compuesta por varios aminoácidos. Y dentro de esta cadena que conforma la proteína hay tripletes o codones que van a ser la señal que va a indicar que esa proteína tiene que ir a cierto lugar, ¿ya? Todavía nosotros no vemos el contenido de síntesis de proteína desde el material genético, ¿ya? Pero me interesa que en este momento les quede claro que esas secuencias señales están en el RNA, están en el material genético de la proteína y que van a ser reconocidas para que esta proteína vaya a distintos lugares. Lo que ustedes ven acá abajo es el cómo se produce una proteína que va al retículo, ¿ya? Volvimos al retículo y cómo trabaja en conjunto con el ribosoma. Entonces, si esta proteína se tiene que sintetizar y es propia del retículo, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que acá están las subunidades del ribosoma libres en el citosol. Yo les dije que podían estar libres cuando no están realizando su función, pero llega un RNA mensajero, este ribosoma se une
y empieza a traducir este mensaje para formar la proteína, pero lo hace mientras está adosada a la membrana del retículo. Entonces, ¿cómo lo hace? Aquí ustedes ven que esta proteína está en color verde, se está traduciendo y se está incorporando de inmediato al interior del retículo. ¿Gracias a qué? Gracias a proteínas que se encuentran en esta membrana. Hay una proteína que transloca, se habla de translocación, transloca esta proteína al interior. Y también ven a una parte de esta proteína que está en color rojo, por ahí se ve. En su extremo, esta proteína, cuando se empieza a traducir, tiene esta secuencia señal, dice ahí secuencia señal en la cadena polipéptida que está creciendo, que se está sintetizando. Entonces, en el extremo C-terminal tiene esta señal y esta señal indica que tiene que esta proteína integrarse al interior del retículo y se traduce y se transloca. Y luego de que se transloca completamente, se corta esta proteína de la secuencia señal y queda al interior del retículo, ¿ya? Esta es la manera en la cual trabaja en conjunto el retículo con el ribosoma para sintetizar las proteínas que van al interior de este retículo, ¿ya? Ahora, esta señal, si ustedes se dan cuenta, queda inserta en esta membrana. Y por lo tanto, esta secuencia señal tiene una característica particular por el hecho de quedar inserta en esta membrana. También se habla de péptido señal. Pueden encontrarlo como secuencia señal, porque acá se habla de secuencia señal, fíjense, y acá habla de péptido señal. Es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué característica tiene esta señal? Esta señal tiene que ser hidrófoba. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar la membrana o tiene que quedar inserta. Recuerden que la membrana plasmática tiene colas y las colas son hidrófobas. Por lo tanto, esta señal, para que quede inserta y para que se pueda realizar todo este proceso de translocación, tiene que ser hidrófoba. Y aquí en esta tabla yo les presento o se muestran una serie de señales, de secuencias señales o de péptidos señales distintas que tienen las proteínas para ir a exportarse o importarse a distintos organelos. Si se dan cuenta, en la primera columna dice importación es una secuencia señal de importación al núcleo. Esta es de exportación desde el núcleo, o sea, cuando quiere salir una proteína del núcleo, cuando tiene que viajar o ir o incorporarse a la mitocondria, a un plastidio, a un peroxisoma, y acá está la de importación al retículo, ¿ya? Entonces, esas secuencias señales, insisto, fíjense que son aminoácidos. Prolina, prolina, la primera, fíjense, prolina, prolina, lisina, lisina, arginina, lisina, valina. Es una secuencia de aminoácidos de esta proteína, una partecita, ¿ya? En general, estas secuencias se encuentran en uno de los extremos de la proteína. Recuerden que las proteínas tienen un extremo C-terminal y un extremo N-terminal, ¿ya? ¿Dónde se encontrarán estas secuencias? ¿En cuál de los dos extremos? ¿En cuál de los dos extremos? Fíjense acá en la imagen.
Es que quiero ver si hay otra imagen. Aquí está más grande. Fíjense, esta es la misma imagen que estábamos viendo. Aquí está el péptido señal, esta partecita roja. Y esta secuencia señal se encuentra en el extremo N-terminal. Fíjense que acá ya se cortó. Las secuencias señales en general están en el extremo N-terminal. Recuerden que la proteína tiene un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. ¿Por qué? Porque los aminoácidos tenían un grupo carboxilo y un grupo amino. Entonces, todas las proteínas tienen un extremo, en un extremo van a terminar en el grupo carboxilo y en el otro extremo van a terminar en un grupo amino. Por eso se habla de extremo C y extremo N, ¿ya? Y las secuencias señales se encuentran, estas secuencias señales en general, en su mayoría, se encuentran en el extremo N-terminal, ¿ya? En ese extremo de la proteína. Y si ven ustedes ahí, las secuencias señales no son siempre iguales. Son muy distintas unas de otras. De hecho, tienen distinta longitud. Hay algunas secuencias que tienen 7, 10 aminoácidos. Hay algunos que tienen 60 aminoácidos de longitud. Aquí se presentan algunos ejemplos de todas las secuencias que hay, ¿ya? Entonces, yo no les voy a preguntar por cada una de estas secuencias, ¿ya? Que no se las van a aprender de memoria, eso yo no lo pregunto, ¿ya? Solo me interesa que ustedes tengan claridad de que hay secuencias de aminoácidos que son señales para importar o exportar las proteínas a distintos organelos y que estas secuencias se encuentran en el extremo N-terminal, en su mayoría, ¿ya? Me pueden ir preguntando si algo no entienden, ¿ya? Yo repito. Les hablaba hace un momento del proceso de translocación de proteínas. Cuando una proteína ingresa al retículo, gracias a que se sintetiza en el ribosoma, en la membrana del ribosoma, ese proceso se llama translocación. Se transloca al interior de la proteína. Y aquí está la misma imagen que vimos recién, pero un poco más grande. Y como vimos, aquí está el ribosoma, aquí está el mensaje, y eso hace que el ribosoma traduzca esta proteína que tiene una secuencia señal en su extremo N-terminal, y eso hace que este translocador empiece a sintetizar, o a translocar, perdón, se sintetiza la proteína en el ribosoma y esta proteína la transloca al interior, y luego de que la translocó completamente, esta proteína se corta su secuencia señal. Fíjense que acá se cortó, está la proteína separada de la secuencia señal. ¿Quién cortó esa secuencia señal? Es una proteína que se llama peptidasa señal, que yo acá la encerré en un rectángulo rojo y la proteína es la de color amarillo. Esa proteína corta la secuencia señal y la secuencia señal queda inserta en la membrana y luego se degrada. Y esta proteína queda libre en el interior y el translocador deja de actuar, ¿cierto? Ahí dice translocador cerrado. Cuando está translocando, esta proteína, este translocador está abierto, ¿ya? Ahora, la translocación puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir en paralelo a la traducción de la proteína, que es lo que vimos acá. O sea, el ribosoma está traduciendo y a la vez, mientras está traduciendo, de inmediato el translocador transloca la proteína, que es el caso A, o este dibujo que está acá, y en ese caso el proceso se llama translocación cotraduccional, o sea, se está traduciendo y a la vez se está translocando, o existe la posibilidad también de que el ribosoma
no esté adherido a la membrana y que traduzca y sintetice la proteína en el citosol, y luego esta proteína viaja hacia la membrana porque tiene una secuencia señal, aquí está, y se transloca después de haberse sintetizado. Y en ese caso, la translocación se llama translocación post-traduccional, ¿ya? Entonces, lo que yo les mostré recién es una translocación cotraduccional, pero también puede darse la posibilidad de que esta translocación sea post-traduccional, que se traduzca primero la proteína, que se sintetice primero en el citoplasma y después de eso se transloca, ingresa al retículo, ¿ya? Ya, aquí necesito que estén atentos porque se complica un poquito porque estas proteínas, cuando vimos nosotros proteínas, ustedes vieron que había proteínas que estaban solubles en el interior de la célula o que no estaban adosadas directamente a la membrana, y hay otras que son integrales, ¿cierto? Hay otras que están insertas en la membrana. Hay proteínas que van a quedar dentro del retículo y hay proteínas que tienen que conformar la membrana. Entonces, vamos a ver esos dos tipos de proteínas. Cómo se translocan proteínas solubles, o sea, proteínas que van a quedar en el interior del retículo, no adosadas a la membrana, y vamos a ver cómo se produce el proceso de translocación cuando la proteína tiene que quedar inserta en la membrana, ¿ya? El de proteínas solubles ya lo vimos. Este dibujo es muy similar al que ya vieron. Sea este el caso de la proteína de la síntesis cotraduccional o posttraduccional, lo cierto es que esta proteína tiene que quedar adentro del retículo, ¿cierto? Y ¿cómo se produce esto? Gracias a esta proteína que se llama proteína translocadora, que tiene como función específica translocar. Entonces, esta es la membrana del retículo, y esta membrana tiene estas proteínas especiales que translocan, y esta proteína que viene desde el citosol tiene su secuencia señal en el extremo N-terminal, es reconocida y este translocador se activa y empieza a translocar. Y luego que transloca toda la proteína, viene la peptidasa señal, que es otra proteína que está en la membrana, corta esa secuencia señal, el translocador se desactiva, la secuencia señal queda en la membrana y la proteína queda soluble en el interior del retículo. De esta manera se translocan proteínas solubles, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con aquellas proteínas que van a quedar insertas en el retículo? Porque el retículo tiene membrana y las membranas son todas iguales o similares, ¿cierto? Tienen una constitución similar. Nosotros ya vimos cómo estaban constituidas las membranas. Las membranas estaban constituidas por fosfolípidos y proteínas. Y estas proteínas muchas veces están insertas entre los fosfolípidos. Son proteínas integrales. Entonces, ¿qué ocurre con estas proteínas? ¿Cómo quedan insertas en esta membrana del retículo? Vamos a verlo. Si esta proteína es una proteína integral de único paso, recuerden también que yo les dije que habían proteínas que pasaban una sola vez por esta membrana, pero también hay otras que pasan 2 veces y hay otras que pasan 3 veces. Entonces, si nosotros tenemos una proteína que va a ser integral y va a pasar una única vez por esta membrana, que aquí está representada en gris, ¿cómo queda inserta? Bueno, está esta proteína en el citosol, y fíjense
que es distinta a la que vimos recién, o a la que hemos visto en las diapos anteriores. Tiene efectivamente, igual que en el caso anterior, una secuencia de inicio. Pero también inserta en la mitad de la proteína, tiene una secuencia de aminoácidos que es una secuencia de paro. Es una secuencia que le va a indicar a esta proteína translocadora que tiene que detener la translocación. Entonces, esta proteína llega al translocador, reconoce la secuencia señal, el translocador, se activa, empieza a translocar, pero ¿hasta cuándo? Hasta que llega a la secuencia de paro. Cuando reconoce esa secuencia de paro ya no transloca más. Y detiene la translocación, la peptidasa señal corta la secuencia señal de inicio, el translocador se desactiva y esta proteína, fíjense, queda inserta en la membrana. Queda con una parte de su estructura en la cara interna y con otra en la cara externa. Les insisto que si no entienden algo, puedo volver a repetir, ¿ya? Pero como la cosa no es tan sencilla, también podemos encontrar, yo les dije que la mayoría de las secuencias de inicio estaban en el extremo N-terminal, pero a veces la secuencia señal es interna, o sea, no están los extremos. ¿Qué ocurre cuando la secuencia señal es interna, está a la mitad de la proteína, cuando no está en un extremo, en el extremo N-terminal? Bueno, esta proteína se ubica en el lugar donde tiene la secuencia señal, se conecta con este translocador y empieza a translocar a partir de ese lugar, a partir de donde está la secuencia señal. Fíjense, está a la mitad y en ese lugar se ubica en el translocador y empieza a translocar lo que viene después de ella. Lo que está antes de la secuencia señal queda fuera y empieza a translocar lo que está después hasta que se transloca completamente. Y cuando la transloca completamente, el translocador luego se desactiva. No hay, fíjense que aquí es distinto. Hay algo que falta aquí. ¿Qué es lo que ocurre que es distinto a lo que habíamos visto antes cuando la señal sí estaba en un extremo? ¿Qué ocurre aquí? ¿O qué no ocurre? ¿Notan alguna diferencia con las anteriores? ¿Con las translocaciones anteriores? ¿Alguien quiere hablar? No hay una peptidasa. No está la peptidasa, Sí. ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacía la peptidasa? Cortaba esta secuencia de señal y la dejaba inserta. Exacto. Fíjense que acá está la peptidasa señal y esa peptidasa señal cortaba la secuencia señal y quedaba esta inserta pero separada de la proteína. En este caso, no hay una peptidasa señal, no se corta esta señal, porque esta señal, al ser interna, queda inserta y no es necesario cortarla, ¿ya? Queda formando parte de la proteína y ese trozo, esa secuencia de señal interna es la parte que queda integrando la membrana, ¿ya? Entonces aquí hay dos posibilidades porque puede ser que la proteína con señal interna quede su extremo N-terminal en el citosol o dentro del retículo, ¿ya? O sea, que quede con el extremo terminal hacia afuera y el extremo C terminal adentro o viceversa.
o el C terminal afuera y el N terminal adentro, ¿ya? Esa es la única diferencia entre estas dos, pero el proceso es igual. Ya, yo les dije que las proteínas podían pasar 1, 2, hasta 7 veces por la membrana. Y recién vimos qué ocurría cuando las proteínas del retículo pasaban una única vez. ¿Y qué ocurre ahora con las proteínas de doble paso, las que pasan 2 veces? Bueno, en general, las proteínas que pasan 2 veces tienen una secuencia de inicio y una secuencia de paro, pero a diferencia de las de paso único, las de paso doble tienen la secuencia de inicio interna. Tienen una secuencia interna de inicio y una interna de paro, ¿ya? Entonces, el proceso es el siguiente. La proteína se acerca a esta membrana del retículo, el translocador reconoce la secuencia de inicio que es interna y por ser interna hay una parte de esta proteína que va a quedar afuera, la que está antes de la secuencia. Reconoce la secuencia, se activa, se abre, empieza a translocar esta proteína hasta cuándo, hasta que se encuentra con la secuencia de paro, que también es interna, y en ese momento el translocador se inactiva y queda esta proteína inserta en 2 partes en su secuencia de inicio y en su secuencia de paro. Y parte de esta proteína queda fuera y parte queda dentro, y si se dan cuenta, pasó 2 veces por la membrana en estas 2 partes. Queda inserta, queda integrada a la membrana en estas 2 partes, en la secuencia de inicio y en la secuencia de paro. Y por eso se llama proteína de paso doble, porque pasa 2 veces por la membrana, su estructura, ¿ya? ¿Cuántas veces puede pasar una proteína por la membrana? Hasta 7 veces. Y el proceso es el mismo. Cada vez que pase, va a producirse esta misma secuencia, digamos, este mismo proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener varias secuencias de inicio y varias secuencias de paro, ¿ya? Para pasar hasta 7 veces. Y cuando pasa muchas veces se habla de proteínas de paso múltiple, que pasa muchas veces por la membrana, ¿ya? Ya. Vamos a hacer un recreo. Son las 9:33 según mi teléfono, a las 9:45 aquí, ¿ya? Para continuar con la clase. Porque necesitamos, o yo necesito ir a buscar más té y necesito comer una cucharadita de miel porque mi garganta está pésima. Así que voy a detener la grabación